de la razón, la teoría pura del derecho, la teoría de la razón pura del derecho. O sea, Hans Kelsen afirma que el derecho no hay que combinarlo, ni mezclarlo, ni relacionarlo con ninguna otra cosa, que el derecho vale por sí mismo, per se. Entonces, el problema de esa tesis es que el derecho tiene que ir acompañado de la justicia, si no, ¿para qué se crea el derecho? Pues, ¿qué pasó ahí con el contrato social? Pero en fin, y entonces viene Kelsen y afirma su, su corriente sobre la validez de la ley. Y la validez de la ley va a ser en dos sentidos. De acuerdo al formalismo jurídico, que sería la validez formal de la ley, y también la validez material de la norma jurídica. O sea que la validez de una norma se da en dos sentidos, el formal y el material. Entonces miremos la validez formal en qué consiste. Ah, no me ha dejado de sonar todo el día. Entonces, la validez formal, fíjense bien, solo esta, ¿en qué consiste? De aquí para acá. Esta validez se refiere a la existencia específica de las normas jurídicas, a la manera en que se crean o que han sido creadas por una autoridad competente como lo es el organismo judicial o el parlamento, como se llame, ¿verdad? Conforme a un procedimiento respetado en normas superiores, es decir, en la Constitución, que es un proceso legislativo. Este es el procedimiento respetado en normas superiores, proceso legislativo de un sistema jurídico válido, ¿verdad? O sea, existe un ordenamiento jurídico que establece los tres poderes del Estado y que cuando se crean las normas formales tienen que provenir de un procedimiento que es el proceso legislativo que lo lleva a cabo una autoridad contemplada en la Constitución, que es el Congreso, ya sea un Congreso, un Senado, un Parlamento o como se le llame, ¿verdad? Pero que es un sistema jurídico para crear las normas. Y esa es la validez formal. O sea, las condiciones formales se refieren al proceso de creación de la norma. Aquí está. Ahora, la otra que dice aquí, inmaterial de la norma, serían las condiciones materiales de la norma. ¿Y cuáles son las condiciones materiales de validez de la norma? Pues es lo que la norma prohíbe, manda o permite. O sea, su contenido material, a eso se refiere. Y a la interpretación de la misma, por supuesto, ¿verdad? Entonces, si la norma, también una norma inferior, no respetó a la norma superior, que podía ser la norma constitucional o la norma ordinaria, si se trata de un reglamento, pues se dice que no es válida, ¿verdad? Por vicio sustantivo de contenido, nace nula. Y pues la validez también tiene ámbitos diferentes. El ámbito territorial o espacial, que por ejemplo, aquí es donde se crearon las normas del derecho internacional privado, que se aplican, pues, se aplican en el territorio, pero se aplican más allá del territorio. ¿Cómo es que una persona puede viajar de Guatemala a Estados Unidos? Bueno, en tiempos normales, ¿verdad? Y que, o digamos a Europa, y que ahí se ha reconocido su estatus civil, que es una persona mayor de edad, que es casada, o que es soltera, que es guatemalteco y todo eso. Eso lo hace el derecho internacional privado. Entonces la validez tiene un ámbito territorial, o sea, que rige en el territorio de donde surge. Tiene un ámbito personal, por ejemplo, en el caso de que se refieran a los mayores de edad, mayores de 18 años, un ámbito material por la materia que contempla y un ámbito temporal, ¿verdad? Entonces,
Hay dos formas de ser válida la norma: validez formal y validez material. También está esto, ¿verdad? Que si la norma inferior no respeta los preceptos de la norma superior, entonces no es válida, porque como aquí estamos hablando de validez, ¿verdad? No es válida, nace nula. Y aquí es un pequeño problema que yo les puse a ustedes, ¿verdad? Que dice, si una norma deja de ser aplicada, ¿qué ocurre con ella? Deja de ser válida porque la eficacia es una condición de validez, pero si la eficacia no hace la validez, entonces, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Pasaríamos del mundo del ser al mundo del deber ser, y todo lo eficaz sería válido. No necesitaríamos reglas en este caso, porque todo lo que hiciéramos sería lo debido. Y nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que las normas constantemente son violadas, ¿verdad? Por diferentes comportamientos. Entonces, pónganle atención a eso. Ahora, vamos a otro tema, y ese es el tema de las razones de la obediencia al derecho, ¿verdad? ¿Por qué es que tenemos que obedecer al derecho? Eso lo dice Norberto Bobbio también, ¿verdad? Norberto Bobbio, grábense ese nombre, por favor, porque es muy importante para todo abogado. Todo abogado lo debe saber. Los diferentes nombres de los filósofos o de los juristas que han aportado a la materia, ¿verdad? Entonces, él dice que hay varias razones para obedecer el derecho. Introduce el tema diciendo, aunque hay posturas enfrentadas de los filósofos en cuanto a la obediencia al derecho, todos sitúan la pregunta sobre la obediencia al derecho en el ámbito de la moral o de la moralidad, en detrimento del ámbito jurídico e incluso político. Y entonces, para ordenar ese tipo de planteamientos, Norberto Bobbio hace esta crítica y dice, esa crítica nos lleva a que abordemos el tema desde una triple perspectiva: la obediencia al derecho como obligación, ¿verdad? Entonces él ya lo plantea como una obligación, pero no hay que, como dice que no hay que abandonar la moralidad, entonces le pone apellido, dice, la obediencia al derecho debe ser una obligación jurídica, política y moral, ¿verdad? Y aquí hicimos este cuadrito para recreo de ustedes. Entonces, aquí está más o menos resumido. Vamos a quitar esto porque produce un poquito de confusión. Entonces, hay tres obligaciones. Una jurídica, porque el derecho como obra humana debe ganarse la obligación de ser obedecido por la justeza de sus normas. O sea, no es que según el naturalismo, la norma, el derecho tiene que ser justo. Es que debe ser así, porque ¿para qué vamos a tener derecho que no sea justo? Entonces no lo vamos a obedecer, ¿verdad? Entonces, hay una obligación jurídica por el derecho y por la justeza de sus normas. Y esto inspira a esa obligación de ser obedecido. Igual pasa con esta obligación política. La obligación política, todo lo que sea político, relaciónenlo con poder y con el Estado también y con fuerza. Entonces el poder o la fuerza no crea el derecho, porque si lo crea por la fuerza, con lo que pasó hoy, entonces no se está obligado a obedecer, sino a los poderes legítimos. Los poderes legítimos de la democracia, de la legalidad, de la legitimidad. Y entonces cuestiona la legitimidad y legitimación del Estado. Y la obligación moral que está dirigida al derecho justo. Ese derecho está en la conciencia moral, autónoma, voluntaria del individuo, la justicia, porque emana de los derechos humanos
Y los derechos humanos pues están muy relacionados con la moral. Y si un derecho da satisfacción a las mayorías, entonces ese derecho es moral. Y si es moral, es legítimo. Así va la ecuación, jóvenes. Entonces, vamos a describir aquí un poquito del positivismo jurídico y del positivismo ideológico, ¿verdad? Y vamos a desarrollar aquí un poco más el problema de la obediencia al derecho como el de la desobediencia, ¿verdad? Entonces, el positivismo jurídico, según esta corriente, está compuesto por preceptos legislativos, normas promulgadas por órganos centralizados y no por normas consuetudinarias o jurisprudenciales. Eso es lo que dicen algunos que hablan del positivismo jurídico, pero nosotros sabemos que no es cierto. Hay muchas normas jurisprudenciales y consuetudinarias también. Y se sostiene que el orden jurídico es siempre completo, o sea que no tiene lagunas. Y sí, sí tiene lagunas. Esa es la crítica que se le da del positivismo jurídico. Es consistente, no tiene contradicciones, sí las hay, jóvenes. Sus normas no son vagas ni ambiguas, a veces sí, hay muchas tautologías. Y es un sistema autosuficiente para proveer solución unívoca en cualquier caso, unido al positivismo ideológico. Entonces, estos son los planteamientos de quienes sostienen las corrientes positivistas jurídicas, ¿verdad? Y esto se aumenta con el positivismo ideológico. Además de estos planteamientos del positivismo jurídico están los planteamientos del positivismo ideológico, porque alrededor del positivismo jurídico hay muchas ideas, ideas que lo van enalteciendo, ideas que lo van ensalzando como que fuera solo lo único que hay que atender o obedecer como abogados, ¿verdad? Y hay otras cosas, pues, como los valores del derecho, ¿verdad? Entonces el positivismo ideológico aumenta eso y dice, esta corriente defiende la absoluta sumisión de los jueces a los mandatos legislativos, o sea, al derecho compuesto por leyes. Los jueces tienen que someterse a esos mandatos legislativos. ¿Y qué pasó, digamos, con los valores del derecho, con la sana crítica, eh, con, con las consideraciones que hacen los jueces, con los convenios internacionales que tienen que aplicar, que todo eso es derecho natural, en fin? No, no es solo los mandatos legislativos. También los jueces, dice el positivismo ideológico, los jueces deben decidir según la ley y no por principios u otro tipo de normas o principios. ¿Y dónde están los principios de una ley, jóvenes? Con lo que hemos visto, ¿en dónde están esos principios? Pues esos principios están en los principios generales de una ley, ¿verdad? Y ahí es donde encontramos nosotros los principios de justicia, de bienestar general y el principio de certeza jurídica. Y positivismo ideológico dice, si los jueces resuelven o aplican otro tipo de criterios no jurídicos, deberán justificar su decisión. Y no obstante, aunque el poder político, que es el Estado, nos puede exigir incluso por la fuerza, porque aquí estamos diciendo ya otra cosa, fíjense. No obstante, lo que acabamos de decir, aunque el poder político que lo encarna el Estado nos puede exigir incluso por la fuerza la obediencia del derecho, no es lo mismo desde el punto de vista moral, político y jurídico, un poder político aceptado que un poder político impuesto. No tiene la misma legitimidad. Y ustedes pudieron ver lo que pasó hoy, ¿verdad? No es lo mismo un poder político aceptado que un poder político impuesto. Entonces ahí vamos a la obediencia del derecho. ¿Por qué vamos a decir o hablar nosotros de la obediencia del derecho? ¿Por qué debo obedecer el derecho? Entonces la obligación política está ligada a la legitimidad y
a la justificación de la existencia del Estado y de los sistemas políticos y jurídicos. Entonces, las razones legales pues no son suficientes para obedecer al derecho. Hay mucho más, porque se repiten, ¿verdad? Las palabras, hay tautologías. Pero es que hay toda una historia de cómo se creó el Estado, de cómo se creó el derecho. Hay toda una historia también de la filosofía del derecho. Y entonces, las razones morales entienden que el derecho se obedece. ¿Por qué? Porque se considera que es justo y porque se considera que emana de autoridades legítimas y de procedimientos democráticos. Entonces, si es así, que proviene, es justo y proviene de autoridades legítimas y que proviene de procedimientos democráticos, que no es impuesto, ¿verdad? Sino que es aceptado. Entonces, estamos dispuestos a obedecer como súbditos del Estado, pero ceder a la fuerza es un acto de necesidad, es de sobrevivencia, ¿verdad? Porque si no, pues pasan cosas feas, ¿verdad? No es de un acto de voluntad o de prudencia. Bueno, tal vez de prudencia sí, porque si no se obedece el derecho, pues pueden haber consecuencias, ¿verdad? Pero para nada sería un deber. Aquí no hay ningún deber que esté relacionado con la deontología, porque eso fue impuesto. Entonces, cedemos a la fuerza de la necesidad. Entonces, Norberto Bobbio también amplía esta parte y habla de la legitimidad del poder. Ninguno lo hace como él, fíjense, jóvenes, ninguno. Y dice, las teorías acerca de la legitimidad se limitan a señalar las condiciones del poder, las condiciones que el poder debe acatar para ser o merecer ser aceptado como válido. Porque el poder no es solo así, el poder tiene que acatar la democracia, debe fortalecerla, debe apoyarla y no ponerse en contra de ella. Porque si lo hace, entonces es legítimo, porque sigue los intereses de las mayorías. Pero si no lo hace, pues se va a convertir en una dictadura, ¿verdad? Entonces dice, la obediencia al derecho debe ser la cuestión más general de la obligación política, porque aunque el poder político es el Estado, nos pueda exigir incluso por la fuerza la obediencia al derecho, no es lo mismo desde el punto de vista moral, político y jurídico, un poder, aquí está el cursor, un poder político aceptado que un poder político impuesto. Y ustedes tienen el ejemplo de lo que pasó el día de hoy. No tienen la misma legitimidad, lo que significa que hay estados que se merecen obediencia y otros que no, ¿verdad? En eso estamos muy claros. Ahora, ¿qué puede pasar con el problema de la desobediencia al derecho o al derecho o desobediencia civil, ya sea activa o pasiva? Pues pueden darse estrictas sanciones por el riesgo para la seguridad de otros o de los intereses colectivos o de los intereses que están en juego. Y eso lo establece la Constitución Política de la República en los artículos 5 y 6, ¿verdad? Lean ustedes el artículo 5, que es el que mantiene digamos, permite la desobediencia civil, por decirlo así. El artículo 5 y el artículo 6 de la Constitución Política. No sé si alguien tiene una constitución ahí, por favor. No hay constitución. Sí, licenciada, artículo 5, ¿verdad? Por favor, y el 6. Artículo 5, libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está... ¿Continúo? Sí, sí, por favor. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada
por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. 6. Artículo 6. Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán... Sí, con- sí, continúe. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Muy bien. Muchísimas gracias, compañera. Gracias. Entonces, ven ustedes ahí en el código, en el artículo 5, que se permite la desobediencia civil. Pero el 6 establece las sanciones en caso no se pueda justificar esa desobediencia. Y, por ejemplo, hay personas que dicen, yo no voy a acatar tal cosa porque la ley no me obliga. Es decir, se emite una ley que es solo para ciertas, por ejemplo, esa ley de herencia, legados y donaciones, esa derogatoria que hubo, pues hay personas a las que les era aplicable y otras que no, ¿verdad? Entonces las personas que no, pues por supuesto que no van a acatarla cuando estaba vigente. Pero en cuanto a los funcionarios tienen que acatar lo que la ley les dice. No pueden darse la libertad esa de decir, aquí como la ley no se refiere en nada para mí, pues no lo voy a hacer. No, el funcionario sí está muy limitado por la ley. Tiene que hacer lo que la ley le dice, solo eso. No irse más allá de eso. Entonces, la desobediencia puede darse también por razones legales, éticas o religiosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay protestas, manifestaciones o vía la persuasión, ¿verdad? A la ética le corresponde diferir, disentir, protestar, no acatar órdenes inapropiadas o estar en desacuerdo. El Estado democrático da espacio aceptando interpretaciones distintas a las dominantes. Y lo general es que todo acto contrario a la ley siempre es un acto ilegal que merece castigo positivamente definido como la condena social también, ¿verdad? No necesariamente ir a la cárcel, también hay condena social. Y aquí vamos a entrar a otro tema que es el tema de los valores. ¿Qué rama estudia los valores? La rama de la ética que estudia los valores en el derecho es la axiología jurídica. Y pues estudia los valores en el derecho. Estudia también la noción de relación que resulta de un objeto con un sujeto al adquirir valor por la experiencia vivida. En su poder está ponerlo en práctica, por ejemplo, en una compraventa, en un arrendamiento o en algún otro un contrato. Y valor es concebible como valor por un sujeto apremiante, pues, por alguien, un sujeto exigente, que le da valor a las cosas, a las actitudes o a las acciones, ¿verdad? El valor es concebible cuando una persona precisamente le da ese valor, ¿verdad? Por- Sino que los estimamos porque valen, ¿verdad? Hay que tomar nota de eso. Aquí tenemos otro par de filminas que hablan de lo mismo, ¿verdad? Los valores jurídicos, ¿cuáles son? Son el bien común, la justicia y la seguridad jurídica. Son valores que, conforme a la ética, pues es la axiología la que los estudia. Y la ética es la rama de la filosofía jurídica que tiene por objeto la asimilación
y principios morales en las actividades jurídicas. Se vincula la axiología jurídica y la deontología, que tienen como eje fundamental la incorporación del derecho natural, que es el que contempla la justicia, ¿verdad? La moralidad, en la valoración del derecho positivo. Busca incidir en la práctica del derecho más que en la teoría. Sí, miren, jóvenes, la verdad es de que ambas corrientes filosóficas, tanto jurídicas, naturalismo como positivismo, no es que sean enemigas y se aparten, sino que al final, en el derecho moderno se unen y hay una simbiosis ahí, o sea, una combinación en que positivo se refleja en las normas propiamente de una ley y el derecho natural se refleja en los principios de esa norma. Por ejemplo, en los considerandos, en los principios generales. Ahí es donde se dan y se incorpora el derecho natural, ¿verdad? Y entonces, esta disciplina busca desentrañar y analizar en detalle los valores jurídicos y la valoración jurídica en la conducta social que determinará nuestra conciencia social. Y la proyección de los valores en el mundo de lo jurídico trata de saber cuál deba ser el supremo principio ideal orientador del derecho, o sea, el fin supremo del Estado. El fin supremo del Estado. ¿Qué sería el fin supremo del Estado? Pues el bienestar general, ¿verdad? Y los valores jurídicos propiamente, pues son el bien común, la justicia y la seguridad jurídica. La justicia, que es el valor más importante al establecer normas, es la virtud de retribuir a cada uno lo que por derecho le corresponde. Es una regla de armonía, pero no solo eso, es una regla de armonía, de igualdad proporcional, distributiva entre lo que se da y lo que se recibe en las relaciones interhumanas, porque se dice que cada quien da algo y de conformidad con lo que da, pues así recibe, ¿verdad? De eso se trata. El bien común que el hombre para lograr sus fines individuales necesita adecuarlos a la estructura de la colectividad. En cuanto al derecho, tiene por objeto regular la actividad individual y permitir la vida en sociedad, buscando la armonía, buscando un común estado de bienestar general. Y en cuanto a la seguridad jurídica, esta definición la tengo que arreglar un poquito porque dice que es la garantía dada al individuo de que su persona, bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos y la seguridad de protección y reparación, por supuesto. Por eso hay derechos de la víctima últimamente y esto se deriva y hay un instituto de la víctima, ¿cierto? Y esto se deriva pues de los derechos humanos también, pero la seguridad jurídica, su fin primordial es dar la garantía al individuo de que lo que está legislado, lo que se ha en convenios internacionales, se va a cumplir y se va a acatar, porque eso es lo que hace la seguridad jurídica para los ciudadanos. No que hoy les digan una cosa y que mañana los expulsen y digan otra, y que los expulsen sin garantía. Eso no es seguridad, ¿verdad? Bien, jóvenes, vamos no sé si hay algún comentario por parte de ustedes. Platiquemos un poquito del examen. No, yo les dije que les iba a presentar un video, ¿verdad? Entonces, permítanme un momentito. A ver si está el video todavía ahí.
Disculpen que me salí un momentito, pero fue para localizar el video. Les voy a poner el video sobre naturalismo y positivismo, porque esas dos materias, tanto las corrientes filosóficas como la clase que vimos hoy, eso está entra para el examen. El examen me parece que es el 14, ¿o qué día es? El 14 me parece que es. Día martes, Ligda. ¿Cómo? El día martes. Día martes parece que es. Hay que consultar el calendario que está en la plataforma. Es día martes, ¿verdad, profesor Kim? El Sí, profesor licenciada, martes 14. Bueno, muy bien. En que ese día me habían dado a mí una cita con el médico y me la corrieron, qué bueno. Entonces vamos a ver el video, voy a ver si está. Licenciada, una pregunta. Sí, sí. ¿Usted va a compartir las diapositivas o solo el material que está en Classroom? No, solo el material que está en el... Ahí quienes son listos, algunos las fotocopian, ¿verdad? O las fotografían, ¿verdad? Muchas gracias. Para servir. Voy a apagar mi micrófono. Exploraremos el por qué se llama así, su definición, los principales autores de esta doctrina, también nos sumergiremos en las teorías más importantes que han surgido en esta disciplina, como el positivismo y el naturalismo, y analizaremos cómo se aplican en la doctrina filosófica. El nombre, filosofía del derecho, se deriva de la combinación de dos términos, filosofía y derecho. La filosofía se refiere a la búsqueda del conocimiento y la comprensión profunda de la realidad, el derecho se refiere al conjunto de normas y reglas que regulan la conducta humana en una sociedad. La filosofía del derecho surge de la necesidad de explorar más allá de la mera descripción y aplicación de las leyes. Su objetivo principal es indagar en la esencia, el origen y los fundamentos del derecho, así como cuestionar su validez y su relación con la moral y la justicia. En términos generales, podemos decir que la filosofía del derecho es una disciplina que se ocupa del análisis crítico y reflexivo de los principios, los valores y los fundamentos teóricos del derecho. Sócrates y Platón. Sócrates fue un filósofo griego que planteó preguntas fundamentales sobre la justicia y la ley, cuestionó las convenciones sociales y buscó una concepción universal de la justicia basada en la razón y la moral. Platón, discípulo de Sócrates, desarrolló la teoría de las ideas y su visión de una sociedad justa en su obra, La República.
Propuso que los filósofos debían gobernar y estableció una conexión estrecha entre la justicia y la ley. Aristóteles fue otro discípulo de Platón y se le considera uno de los filósofos más influyentes en la historia de la filosofía del derecho. Desarrolló una teoría del derecho basada en la razón práctica y la ética. Aristóteles consideraba que el derecho debía ser un medio para alcanzar la virtud y la felicidad. Creía que las leyes debían adaptarse a las circunstancias particulares de cada comunidad y se preocupaba por la justicia distributiva y correctiva. Immanuel Kant fue un filósofo alemán de la Ilustración. En su obra, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, y Crítica de la razón práctica, planteó ideas fundamentales sobre la moral y el derecho. Kant enfatizó la importancia de la autonomía y la dignidad humana en la formulación de principios éticos y jurídicos. Propuso que el derecho debe basarse en el respeto por la libertad y la igualdad de todos los individuos. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán y una figura destacada en la corriente del idealismo alemán. Hegel planteó una concepción dialéctica del derecho, donde las normas y las instituciones jurídicas evolucionan a través de conflictos y resoluciones. Para él, el derecho es una expresión de la voluntad libre y racional de la comunidad. Hans Kelsen fue un jurista y filósofo austriaco, conocido como el padre del positivismo jurídico. Kelsen desarrolló la teoría de que la validez del derecho se basa en normas creadas por una autoridad legítima. Su enfoque se centra en la estructura y la jerarquía de las normas jurídicas. El iuspositivismo, corriente filosófica y teórica en la filosofía del derecho que sostiene que la validez y la existencia del derecho dependen únicamente de su fuente en normas positivas o creadas por una autoridad legítima. Esta corriente se enfoca en el estudio de la norma jurídica en sí misma, sin considerar su contenido moral o su relación con la justicia. Características principales del iuspositivismo. Separación entre derecho y moral. Según el iuspositivismo, no existe una conexión necesaria entre el derecho y la moral. El derecho es entendido como un conjunto de normas y reglas que son creadas y establecidas por instituciones legales o por la autoridad política. Enfoque en la validez y la vigencia. El iuspositivismo se centra en la validez y la vigencia del derecho. Considera que una norma es válida si ha sido promulgada de acuerdo con los procedimientos legales establecidos por una autoridad competente, independientemente de su contenido ético o moral. Importancia de la observancia y la obediencia. Para los iuspositivistas, la observancia y la obediencia a las normas jurídicas son fundamentales. La obligatoriedad del derecho radica en su reconocimiento y aceptación por parte de los individuos y las instituciones, más que en su contenido ético. El iuspositivismo en la filosofía del derecho se caracteriza por su enfoque en la validez y la vigencia del derecho, separando su existencia de consideraciones morales o éticas. Considera que el derecho es un producto de la voluntad humana y depende de normas positivas creadas por autoridades legítimas. El iusnaturalismo sostiene que el derecho tiene fundamentos éticos y morales que son inherentes a la naturaleza humana. Se basa en la idea de que existen principios y valores universales y eternos que deben guiar las leyes y las instituciones jurídicas. Características principales del iusnaturalismo. Fundamentos éticos y morales. El iusnaturalismo postula que el derecho está arraigado en principios éticos y morales universales y objetivos. Estos principios se consideran inherentes a la naturaleza humana y se sostiene que existen independientemente de las leyes positivas creadas por los seres humanos. Vínculo entre derecho y moral. Para los iusnaturalistas, existe una conexión intrínseca entre el derecho y la moral. Consideran que el derecho debe estar en consonancia con principios éticos superiores y que las leyes injustas o inmorales no son verdaderas leyes. La filosofía del derecho tiene una amplia aplicación en la doctrina filosófica. Algunas de las áreas en las que la filosofía del derecho se aplica en la doctrina filosófica son las siguientes.
Ética y moral. La filosofía del derecho explora la relación entre el derecho y la ética, y examina los fundamentos morales que subyacen en las normas jurídicas. Filosofía política. La filosofía del derecho está estrechamente vinculada a la filosofía política, ya que plantea preguntas sobre el origen, la legitimidad y el alcance del poder estatal. Teoría del Estado. La filosofía del derecho proporciona una base para reflexionar sobre la naturaleza y la función del Estado. Justicia y derechos humanos. La filosofía del derecho se ocupa de la teoría de la justicia y la fundamentación de los derechos humanos. Epistemología jurídica. La filosofía del derecho también aborda la epistemología jurídica, es decir, el estudio del conocimiento jurídico y las formas en que se justifican las decisiones legales. La filosofía del derecho es una disciplina que se ocupa de reflexionar sobre los fundamentos teóricos y conceptuales del derecho desde una perspectiva filosófica. A través del iuspositivismo y el iusnaturalismo, examina la relación entre el derecho, la ética y la moral, así como la naturaleza del poder estatal y la justicia. Su aplicación en la doctrina filosófica abarca áreas como la ética, la filosofía política, la teoría del Estado, los derechos humanos y la epistemología jurídica. La filosofía del derecho proporciona una base para el análisis crítico y reflexivo del derecho y contribuye a la comprensión de su papel en la sociedad y su relación con los valores y principios fundamentales. Gracias por ver este vídeo. Espero que hayas disfrutado de nuestro recorrido por la filosofía del derecho. Espero que hayas disfrutado de nuestro recorrido por que los filósofos debían gobernar. Bien, jóvenes, entonces, pues ha sido un gusto trabajar hoy con ustedes, como siempre. Es una buena sección. Bueno, la verdad es que las tres son muy buenas, pero pónganle un poquito de atención al video. El profesor Kim les va a enviar, o ya les envió, no sé, el link del video. Y si ustedes lo ven despacio, pueden apreciar bien cada una de las cosas que ahí se dicen, ¿verdad? Porque trata los mismos temas que yo estaba tratando en la clase. Solo que ellos es un poco más rápido, porque como es película, ¿verdad? Ya quisiera yo poder trabajar así. Pero entonces no aprenden nada, tengo que repetir, tengo que enfatizar, ¿verdad? Así es de que solo voy a... Sí, sí, Adela, gracias. No hay problema. Voy a tomar nada más la respectiva foto para podernos ir tranquilos. Los voy a tener en todas mis fotos, esa es la ventaja. Ya envié el enlace del video, licenciada. Ah, ya lo envió. Ay, Ya. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Bueno, gracias, jóvenes, que pasen buena noche. Nos vemos el viernes nuevamente. Feliz noche, licenciada, hasta el viernes. Gracias.